Pues bueno, hola, ¿qué tal? Primero que nada, bienvenidos a Implexis, la 23ª edición del Simposio Internacional de Física. Le pedimos a todos los participantes, por favor, tener el micrófono apagado durante toda la sesión para evitar interrupciones. Para nuestro público en Zoom, en caso de cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse durante la sesión, les pedimos por favor que manden mensaje directo al staff, que tiene por nombre Implexis _staff en esta sesión. Si desean hacerle una pregunta al doctor Salmón, les pedimos que por favor envíen con mensaje directo a Implexis Q&A. Para aquellos que nos ven de forma presencial desde el TEC de Monterrey, le pueden hacer llegar sus preguntas simplemente levantando su mano. Hoy nos acompaña José Rodrigo Salmón, instructor certificado con más de 20 años de experiencia en las áreas de energías renovables e innovación sustentable. Experto en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos y termosolares. Ha desarrollado más de 100 proyectos instalando más de 32,000 unidades solares, generando más de 600 gigawatts equivalentes de energía limpia generados en América, Asia y Europa. Asimismo, ha participado en el desarrollo de más de 15 patentes, secretos industriales y en el emprendimiento de más de 25 empresas de base tecnosocial. Bienvenido, profesor Salmón. Muy bien, gracias por la presentación. Pueden sacar una libreta si gustan, o pueden trabajar con un blog de notas, o si pueden abrir una hoja, como si hay una hoja de cálculo. La idea es que esta sea una presentación más aplicada, ¿verdad? Más activa, en donde podamos hacer ejercicios de dimensionamiento. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien los que están conectados ahí allá en sus casitas? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien, entonces vamos a empezar por lo que sería la parte térmica, la parte termosolar. ¿Tienen alguna idea de si tienen un boiler, de qué tipo de boiler tienen instalado en su casa? ¿De qué tipo de calefactor? Si es, por ejemplo, de paso o es de contenedor como tal, de tanque. Si es térmico en el sentido de que es de gas, o es termoeléctrico en el sentido que es con una resistencia eléctrica. ¿Sí están seguros de eso? ¿O, no, o todavía no se había puesto a pensar en cómo calientan el agua en su casa? Más o menos, ¿sí todos? Sí. En lo que tal vez no es en si, por ejemplo, se activa con termostato o se activa con un flujómetro. ¿Qué quiere decir? Que si el agua lo atraviesa con cierta fuerza, con cierta velocidad, enciende y calienta el agua. O entra el agua, mide la temperatura de entrada, la compara con la temperatura a la que tú necesitas el fluido y calienta. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener un colector solar, vamos a ponerlo así, que, por ejemplo, al recibir el agua de la calle y va a sacar el agua un poquito caliente o lo suficientemente caliente para nosotros utilizarla ya en la ducha o en el proceso doméstico que queramos utilizar, podemos
tener un sistema de redundancia, o sea, un sistema independiente de respaldo. En este sentido, es a lo que me refiero con que aquí podemos tener el calentador. Este sería como la salida B, entre comillas, ¿no? Pensando en como que esta salida A puede ya tener el agua a la temperatura que la queremos, pero si utilizamos mucha agua en muy poco tiempo, o por ejemplo, hay poco recurso solar y no es suficiente esa ganancia térmica para llegar a la temperatura que nosotros deseamos, pues entraría este calentador como tal, ¿verdad? Ahora, este sería el colector termosolar. El problema es que si este calentador es de tanque, a ver, hoy ustedes consideran que sería el calentador que mejor quedaría en este diseño para acoplarse a un colector termosolar. Les voy a poner aquí las opciones. Pues tenemos uno de tanque contra uno de paso. Tenemos uno de gas contra uno de resistencia eléctrica. Y tenemos uno de flujo contra uno de termostato. Ahora sí que solamente tienen que escoger tanque o pozo, gas eléctrica, flujo termostato, aquí AV, AV, AV. Claro que hay varias combinaciones posibles, pero ¿creen que le van a pegar o que le van a atinar a la combinación mejor, la más adecuada, o cómo ustedes piensan que deberíamos de evaluar estas variables? Por ahí conozco a varios, ya sé, hasta es medio injusto porque sé que hay gente súper experta en el tema que también les está dejando hablar. Yo creo que por si Uriel te sabe la respuesta, ¿verdad? Así que sí, se lo dice. Pero a ver, ustedes díganme. Y no sé, ¿se vale así que me comenten? Ajá. Yo creo que es de paso eléctrico y de flujo, no sé seguro. A ver, de paso. ¿Por qué de paso sí y de tanque no? Porque si al final ya no más, o sea, se supone que ya del colector ya tiene cierta temperatura. Entonces, si es de paso, ya nomás estás haciendo que caliente el agua que está pasando en ese momento. O sea, no ocupas guardar el tanque, ya tienes un tanque arriba. El colector termosolar ya tiene la parte del calentador y ya tiene la parte del tanque, ¿verdad? Ajá. Entonces ya estás calentando aquí un cierto volumen de agua, ¿verdad? Exacto. Tú pudieras calentar aquí y mantener también un segundo tanque de almacenamiento. Pero aquí tendrías dos pérdidas. Porque obviamente si tú estás almacenando el agua, un volumen de agua a cierta temperatura, esa temperatura es mayor que el ambiente, pues va a haber una pérdida térmica por convección o por conducción. Entonces es muy correcto lo que me dicen, que generalmente un calentador de paso es lo que se necesita, ¿verdad? Ahora, ¿quieren que sea de gas o eléctrico? ¿Qué creen que sea lo mejor? Obvio que esto de que si es de tanque de paso no es así como que es un sello sobre piedra. Sí hay que revisar la ciudad, la casa, o sea, muchas cosas, pero así como que en general conviene más uno de paso que uno de tanque, ¿no? Y aquí, en este nivel, gas contra eléctrico, ¿qué piensan? Si estamos usando ¿qué? ¿Solar qué? Si lo tenemos solar, se usa El eléctrico o el de gas, ¿verdad? Ajá, a ver. Mira, aquí lo voy a poner con azul, porque casi yo podría decir que es un empate. Ahora, tú me vas a decir, no, porque yo soy ingeniero y yo sé que si tengo la energía térmica y luego la convierto en energía eléctrica y luego la reconvierto en energía térmica, pues es ineficiente. O sea, digamos que eso es lo que hace una resistencia eléctrica.
Está consumiendo energía eléctrica y calienta, ¿no? Un metal, un filamento. O sea, y eso es lo que calienta el agua. ¿Ok? Si nos ponemos muy puristas, me van a decir, sí, mejor sería uno de gas. Ahora, por ejemplo, porque es más eficiente la conversión de energía. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo paneles solares en mi casa y estoy generando energía limpia eléctrica y pongo un colector, un tanque, un calentador de gas, como que no estoy aprovechando la energía limpia que estoy generando, ¿verdad? Estoy contaminando porque el gas sí genera emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero, aumento la huella ecológica. Pero si yo tengo paneles y esa energía eléctrica que estoy produciendo con mis paneles la estoy utilizando para un respaldo, entonces ahora sí que literalmente mi sistema tendría una huella ecológica muy baja o cero. ¿Por qué? Porque estoy calentando con el sol y lo que no logro calentar con el sol, lo caliento indirectamente con el sol. Y sí, es ineficiente en el sentido de que la energía solar pasó por efecto fotoeléctrico, generé la energía eléctrica que estoy consumiendo en la resistencia, en la termoresistencia y calentando el agua. Otra variable que aquí sería importante revisar sería qué tantas veces entraría este respaldo, ¿no? Si yo dimensiono suficientemente bien este colector, podría yo inclusive dimensionar el sistema para que este calentador nunca entrara. Nunca, ¿verdad? O prácticamente una probabilidad de que entre sea muy baja, menos del 5 o 10%, o sea, unos 30 días, unos 15 días al año, ¿no? De los 360 días del año. ¿Ok? Entonces, y este calentador, aquí sí, esto sí es muy, esto es lo más, esta es la más importante de todas, que le atinen. Y creo que es la más lógica de adivinar, ¿sí? Sería el termostato, ¿no? Para que caliente todo lo que se necesite. Exacto. ¿Por qué la de flujo no? De hecho, cuando tienen un calentador de paso, la mayoría de los calentadores de paso, si no se fijan, están fabricados con flujo, calibrados con flujo. Y luego dicen las mamás, los papás, es que para que salga caliente, le tengo que abrir a toda la llave. Y luego me quema. Y si le bajo tantito, me congelo. ¿Verdad? Es porque el calentador tiene un resorte, una válvula con un resorte. Y el agua necesita tener una fuerza mínima para mover esa válvula. Entonces, el calentador de flujo inclusive está gastando más agua. Te obliga a que tú en la regadera estés gastando unos 8, 10, 12 litros por minuto. Porque si tienes menos gasto, o sea, menos caudal, menos litros por minuto, generalmente el agua no va a tener la fuerza suficiente para mover el flujómetro, el embolo, y no se va a activar el proceso de calentamiento, ya sea por gas o eléctrico. ¿Ok? Generalmente estos de flujo están casados con los de paso. Generalmente. Es más difícil encontrar uno de tanque que funcione con flujo. Generalmente los de tanque tienen un termopozo, o sea, un termostato, y están manteniendo la temperatura del volumen del tanquecito a esa temperatura de agua, ¿verdad? Lo malo es que, pues, tienes literalmente que generar la energía o que gastar esa energía para mantener ese volumen de agua a esa temperatura constante. La ventaja que tienen esos calentadores es que cuando tú necesitas el agua, inclusive puedes abrir un chorritito de agua, un flujo muy bajo, 2, 3 litros por minuto, y van a salir a la temperatura que tú quieres. O sea, es mucho más fácil de mezclar, porque puedes mezclar esos litros de 35, 40 grados con litros de 20, 25 grados y tener agua templada, no muy caliente, no muy fría. ¿Verdad? Esa sería la ventaja.
Entonces yo sí les diría que sobre todo este es el crítico, ¿no? Para que podamos nosotros dimensionar y acoplar bien el funcionamiento de mi sistema con una doble redundancia, que en este caso sería termosolar. ¿Ok? ¿Quieren que prenda la luz? Para que vean mejor, ven peor. Prendo la luz de atrás y dejo la de enfrente apagada. O se ve mejor así. Creo que no hay mucho cambio. Y brilla menos así, ¿verdad? Creo que se ve mejor así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Obviamente esto que estoy poniendo, esta flecha es el ramal de agua caliente. En la casa hay otra, al menos otra flechita, pero es el agua fría que no pasa por aquí. O sea, directamente ya llega al sistema hidrosanitario, ¿no? Hidráulico de la casa. ¿Ok? Ahora, este calentador o este colector, ¿de qué potencia la necesitamos? Cuando van a la tienda a comprar uno, ¿cómo lo compran? Dice en la caja, rinde una regadera o rinde 2 regaderas, ¿no? Rinde 3 regaderas. Pero realmente a veces lo que tienen que buscar es el flujo al que puede operar. Sobre todo si es de paso, tiene por diseño un flujo, que generalmente se da ese flujo en litros por minuto. Y eso de las regaderas no necesariamente es real. Porque si tú tienes una regadera, tu tubería es de, por decir, de 3/4 o de media, y no tienes una trampa que restringe el flujo, dependiendo la ciudad en donde estés, por ejemplo en Monterrey, generalmente tenemos una alta presión del agua, y abres la llave y estás gastando entre 12 14 litros por minuto, ¿verdad? Entonces, si tú pusieras esas válvulas restrictoras para restringir el flujo a la mitad, que cuestan como 200, 300 pesos, literalmente estás gastando 6, 7 litros por minuto. Y automáticamente, si tu calentador te da 12 litros por minuto, puedes tener 2 regaderas, aunque por diseño en la caja te diga que solamente puedes calentar una regadera. Entonces, aquí estamos matando 2 pájaros con un tiro. Estamos comprando un calentador más pequeño que me va a dar servicio a 2 regaderas, como consumiendo la mitad del agua, o sea, porque con lo que me bañaba yo una vez, literal me puedo bañar en 2 personas, y con el calor que gastaba para una persona, puedo bañar a 2 personas. Digo, si se bañan juntos en la misma regadera, hasta 4, ¿verdad? O sea, si se quieren bañar separados, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esto de aquí es muy importante también que lo instalen en sus casas, ¿verdad? Un restrictor de flujo. Es una válvula. Y son relativamente baratos. Entonces ya vimos que tenemos que cuidar mucho la energía, ya sea eléctrica o térmica, ver de manera que consumamos la menor cantidad de energía y la menor cantidad de agua. Eso es lo crítico. Y lo que vamos a consumir, que ya no podemos reducir, ese ahorro, ya no lo podemos reducir más, que sea de una manera lo más renovable o lo más limpia posible, que genere menos impacto ambiental. ¿Ok? Entonces, si vamos a restringirnos a una regadera, y vamos a pensar que esa regadera ya tiene un flujómetro, un restrictor de flujo, ¿no? En la salida, donde sale el agua. Entonces vamos a pensar que estamos utilizando 6 litros
por minuto. ¿Ok? ¿A qué temperatura se quiere bañar? Estamos dimensionando un sistema termosolar, ¿eh? Para los que no, digamos, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Estamos dimensionando un sistema termosolar. Con un calentador de respaldo. Es para que ustedes aprendan a escoger un calentador que si el día de mañana lo quieren acoplar a un colector, no tengan problemas, ¿verdad? Y que obviamente sepan el tamaño y que aprovechen, o sea, que no compren uno muy grande, porque eso consume más agua, consume más energía, desperdician y contaminan más, pagan más dinero, ¿verdad? Les cuesta más los recibos del agua, los recibos de la luz. Y el día de mañana tal vez no sirva o no se pueda comprar a un colector. Si quieren todavía ser más eficientes o seguir bajando su huella ecológica. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a empezar con las ecuaciones, pero todos son de licenciados. ¿Hay licenciados? Son ecuaciones muy básicas, igual. ¿Te acuerdas de cosas así como de multiplicaciones muy básicas de la prepa? Por eso les decía, si quieren sacar así como una libreta y los vayan apuntando. Y los que son ingenieros no hay pretexto, o sea, al contrario, tachitas si no se acuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánta energía le tenemos que dar al agua para levantar su temperatura, para calentarla? ¿Qué ecuación de transferencia de calor, de transferencia de energía es muy sencillita y nos dice esto? Por ahí atrás. Calor, exacto, necesito saber. El agua es como una esponja. Absorbe calor y llega un momento en que aumenta su temperatura, como que tiene un límite, ¿no? Y eso se llama la capacidad calórica del agua. Entonces, esa capacidad calórica del agua, ¿en función de qué? De cuánta agua quiera yo calentar, masa. Acuérdense que densidad es igual a masa sobre volumen. Yo pongo el volumen como si fuera una A volteada para no confundirme con la velocidad, porque las dos son Vs, ¿no? Entonces, esta densidad es igual a masa por volumen, o masa es igual a densidad por volumen. La ventaja es que si redondeamos al agua como la densidad relativa unitaria, o sea, ¿qué quiere decir? Que un litro tiene un kilo de masa, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, con el agua de mar, que tiene una densidad como 4.5% mayor. O sea, un kilo de agua de mar pesa 4.5% más que un kilo. Digo, un litro de agua de mar pesa 4.5% más que un litro de agua normal, ¿no? Por la sal que tiene contenido. ¿Okay? Esta constante calórica la podemos también aproximar a 4.184 joules por kilogramo Kelvin. ¿Qué significa? Es la cantidad de energía, de joules, que le podemos dar o le podemos administrar a un litro de agua, a un kilo de agua, para elevar su temperatura 1 grado centígrado, o sea, o 1 grado Kelvin. Acuérdense que el gradiente, la diferencia de temperaturas en Kelvin y en centígrados es igual, porque la conversión es un número constante. ¿Sí? Si yo aumenté 5 kelvins, aumenté 5 grados centígrados la temperatura. Es el mismo salto, ¿verdad? El mismo brinco. Y aquí tengo lo que me interesa a mí. ¿Cuánta ganancia térmica? En este caso es una ganancia, ¿verdad? ¿Cuánta ganancia térmica quiero yo lograr? Necesito saber cuál es la temperatura inicial, a qué temperatura llega el agua. Generalmente ustedes abren la llave y sale como a 20 grados. ¿Sí? Sí es cierto que en invierno puede llegar a salir como en 15 grados, todavía más frío. Pero si hace mucho calor,
Inclusive esos 20 grados hasta se siente como fresca, te refresca, ¿no? Que quieres enfriar el cuerpo, entonces inclusive si calentarlo te quieres bañar con una temperatura de 20, 25 grados, ¿no? La realidad es que los estándares internacionales, por ejemplo, los hoteles de lujo, los de gran lujo, que son de más de 5 estrellas, tienen que mantener al menos la temperatura de todas sus albercas en 28 grados, no menos. Entonces, digamos que una temperatura de confort para poderse bañar está alrededor de los 28 grados o 32. De hecho, hay gente que se baña con un poquito más de 32 grados, o hay gente que a 32 grados dice que ya está caliente. O sea, y si yo me baño a 33 o 34, dices, hombre, tú te vas a pelar la piel, pelar pollos, o verdad, pues te vas a resecar la piel, que no sé, que te van a hacer arrugas, y hay muchas así también cosas, ¿verdad? Es bueno también bañarse con agua caliente, luego bañarse con agua fría para estimular la circulación, X, ¿no? O sea, la realidad es que agua más caliente de esto, si están acostumbrados a bañarse con agua más caliente, yo los invito a que se acostumbren a bañarse con agua menos caliente, porque les da muchos beneficios al cuerpo y además estamos teniendo muchos beneficios también al medio ambiente. Gastamos menos energía. ¿Okay? Entonces, si queremos calentar 6 litros en un solo minuto, ¿cómo lo podríamos lograr? O, por ejemplo, vamos a algo más sencillito. Primero, si este calentador fuera de tanque, generalmente son, por ejemplo, de unos 40 galones, unos 20 galones, 30 galones. Un galón es alrededor de 3.8 litros. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, tanquecitos aquí de unos 40 litros, 60 litros, 80 litros, más o menos. Dependiendo si es un calentador para un servicio, para 2 servicios, para 3 servicios. Viendo la potencia del calentador, también podemos saber qué tan rápido va a calentar esos 40 litros. Generalmente los calentadores comerciales están diseñados para que entre 15 y 30 minutos puedan volver a calentar unos 10 o 15 grados los 40 litros de su tanque. Si es casi que te puedes bañar, lo dejas prendido, te esperas unos 15, 30 minutos y se puede bañar la segunda persona y así sucesivamente para que no le salga el agua fría, ¿verdad? ¿Okay? Pero esa potencia ahorita es la que quería que calculáramos directo, pero vamos por pasos. Primero, la energía total que necesitaríamos para, por ejemplo, calentar 60 litros de agua, ¿sí? Es que la cámara ya me está tomando decisión de que ustedes hacen un ver. A ver. Me tiene que ver, se tiene que poner azul. Gracias, gracias. No hemos escrito mucho, ¿no? Nada más estamos explicando acá más bien. Entonces, si nosotros queremos calentar 60 litros de agua, dijimos, 60 litros equivalen a 60 kilos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, la temperatura de entrada del agua es aproximadamente 20 grados y la temperatura de salida, por ejemplo, la voy a poner a 35 grados. ¿Por qué estoy poniendo 35 grados? Podría poner 40 para tener un colchón. Pero, por ejemplo, si me estoy diciendo que con 32 grados es suficiente bañarse, y estoy pensando que si estoy diseñando bien todo, las pérdidas térmicas sean menores al 10% o alrededor del 10%, pues voy a estar ahí alrededor de los 32, ¿no? 31 grados. Si quieren, para no estar tan en el límite, vamos a ponerle la temperatura de salida 40 grados. Muy seguramente vamos a necesitar mezclar tantito el agua con agua fría, ¿verdad? Porque 40 grados sí nos puede quemar. De hecho, arriba de 40, 45 grados es peligroso. Te puede generar ya quemaduras
de primer orden. De primer grado. Entonces, ¿cuánta energía necesitaríamos para calentar esos 60 litros de agua? ¿Cuánta energía? Está muy sencillo. Nada más multiplicamos 60 por 4184 por 20, que es la diferencia entre estas dos temperaturas, ¿verdad? ¿Ok? Que sería 60 kilos por 4184 joules kilogramo Kelvin por 20, ¿verdad? Y este 20 a propósito no le estoy poniendo unidades, porque yo sé que esta resta puede estar bien medida tanto en kelvins como en centígrados, ¿no? De hecho, yo quisiera que fuera en kelvins para que se cancelen dimensionalmente con la capacidad calórica, ¿no? Los kelvins de la capacidad calórica. Entonces, ¿cuántos joules voy a tener de resultado? Porque kilo entre kilo y kelvin entre kelvin se cancelan. Y me queda joules, ¿verdad? La energía medida en joules. ¿Cuántos joules voy a tener? Puede ser un número muy grande. ¿5 millones les dio? 5.020.800. Aquí viene un detalle. Miren, voy a abrir un recibo de gas porque ¿cuál sería el factor de conversión para saber estos joules a cuánto equivalen, ¿verdad? ¿Cómo nos venden el recibo de gas? El gas no los venden en metros cúbicos. El gas tiene un poder calórico, así como el agua, ¿verdad? Pero el gas sí dice, si yo quemo tantos litros o tantos kilos de gas, ¿cuánta energía térmica obtengo, no? Y en el recibo de gas que viene un factor de conversión que dice poder calorífico, debe decir mejor poder calórico para ser más generales, 0.036, 136 gigajoules por metro cúbico, ¿eh? Así, me lo quieren dictar porque veo bien mal, ya lo tengo medio vista cansada. Sería poder calorífico de 0.036, 136 gigajoules por metro cúbico. Me lo aprendí. Gracias. Y ahorita me vas a decir, por ejemplo, aquí estamos consumiendo, por curiosos, 20 metros cúbicos en el periodo y nos están cobrando esos 20 metros cúbicos. ¿Cuánto nos están cobrando? Aquí. Está rota el celular. 469 pesos. O sea, lo voy a poner aquí como detalle de adicional. 20 metros cúbicos nos están cobrando 469 pesos, ¿verdad? Se volvió a quedar trabado, vete para acá. ¿Okay? Aquí como dato adicional, lo que sería el precio del gas ha subido casi 400% en los últimos 10 años. México, antes era muchísimo más barato y ha subido 4 veces. ¿Verdad? De hecho, este recibo que estoy abriendo ya tiene un sistema muy eficiente de calefacción alimentado por paneles solares y un colector solar. O sea, literalmente este gas, estos 20 metros cúbicos, son los que consume la secadora y la estufa. Y de hecho, esa casa tiene horno eléctrico, tiene una olla de presión eléctrica que hace muchas más cosas. Hay muchas cosas que ya se dejaron de usar de la estufa como tal del gas. Y aún así está llegando a 500 pesos el recibo de gas. Estoy hablando de una casa que hace 10 años pagaba como 200 pesos, 300 pesos, se le elevó el recibo a más de 2,000, como a 2,000, y hizo esos cambios y redujo
prácticamente a 500 pesos otra vez el gasto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, estos joules, ¿cómo los podemos convertir a metros cúbicos? ¿Cómo los podemos convertir a dinero? Fíjense, estamos calculando lo que vamos a gastar para poder calentar 60 litros de agua 20 grados centígrados. No a 20 grados de temperatura, sino levantar la temperatura a 20 grados. ¿Verdad? Si entra a 20, llegar a 40 grados. Entonces, esto es muy sencillito. ¿Cómo hacemos la conversión? Giga es 1000 millones. 10 a la 9. ¿Verdad? Entonces, aquí pondríamos, por ejemplo, 5.020.800 joules, donde 0.036 por 10 a la 9 joules es igual a 1 metro cúbico y 20 metros cúbicos, obviamente estos son metros cúbicos de gas, tienen un poder calórico de esto y un costo de 469 pesos, ¿verdad? Si ustedes primero solamente me multiplican lo que está aquí en el cuadro rojo, vamos a haber calculado los metros cúbicos que vamos a haber consumido. Y si luego me dan el número y también lo escribimos de lo que está aquí encerrado en azul, podemos sacar cuánto nos va a costar. Y eso solamente para calentar un servicio, por decirlo así, ¿verdad? O más bien 60 litros. Porque eso de que te va a durar una regadera o un baño, también es muy subjetivo. Si te tardas media hora, 15 minutos y tu regadera no tiene restrictor de flujo, pues ahí te encargo. 12 litros por 15 minutos, casi como 500 litros de agua vas a gastar, ¿no? Entonces, obviamente, esos 10 veces esto, ¿verdad? Mucha agua y mucha energía. Y ahorita estamos en una época en donde es mucho más crítico el agua que la energía, ¿verdad? De hecho, este jueves nos toca en esta zona donde no hay agua. Está el corte de agua. O sea, ahorita no hay agua. Si tú abres el baño, es porque te tienen una cisterna. Almacenó. Si tu casa no tiene tinaco, le jalas al váter y no se va a ir, ¿verdad? Hasta que regrese el agua. Entonces, ¿cuánto da los metros cúbicos que necesitamos para calentar 60 litros de agua? ¿Cuánto da? O sea, dividir 5 millones, vamos a ver, más o menos, sería 1, 2, 3, 5 entre 36 es un sexto, ¿verdad? Como punto 12 da, como punto algo, ¿no? A ver. Tan pequeño, a ver, 0 punto qué? ¿Y en dinero? Esto es sin considerar las pérdidas, porque si nosotros tenemos este calentadorcito las 24 horas, sí va a tener que estar calentando un poquito. Se va a llegar primero a los 60 litros a 40 grados y se va a estar perdiendo un 10%. O sea, vamos a tener que seguir consumiendo el 10% de esta energía durante 24 horas, ¿verdad? Pero si se fijan, relativamente es poquito dinero. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que consumimos muchísima
¿Eh? Está mal, era 3.26. ¿El rojo o el azul? O sea, la calculadora. Es un estimado. 0.13. Es que, fíjense eso, según yo era un sexto, y un sexto es como .12, ¿no? ¿Cómo lo saqué así rápido? Y es para que también ustedes le hagan así, ¿verdad? Este es 1.000.000. Es 10 a la 6. Y este es 10 a la 9. ¿Verdad? Si yo multiplico esto por 1000, me da 36. 36 millones, y aquí tengo 5 millones. Los millones se cancelan y 5 entre 36 es aproximadamente un sexto, ¿verdad? Y un sexto es aproximadamente .125. Entonces sí me hace mucho sentido que me digan que es .13. ¿Verdad? Ok. Y entonces aquí es 3.8, ¿verdad? Como quiero que sea, digamos que no es tanto. Necesitas calentar varias veces 3.25. Necesitas, la gente que dice, yo tengo un calentador, préndelo. Espérate 15 minutos, báñate, apágalo. Así, ¿no? Y si lo vuelves, si te vas a volver a bañar, préndelo, te bañas, apágalo, ¿verdad? Está haciendo esto, está evitando que se queden los 60 litros a 40 grados, 24 horas, sobre todo en la noche que baja la temperatura y que aumentan las pérdidas, ¿verdad? Y que entre una pérdida residual de potencia, o sea, que esté prendiendo, no, ahorita si quieren podemos sacar la velocidad con la que se va a tardar este calentador en calentar esos 60 litros. Pero sí va a estar operando tal vez no 100% de su capacidad, pero sea un 10 a un 15 para mantener los 40 litros, los 60 litros a 40 grados, porque va a bajar a 39, a 38 y va a volver a calentarlos a 40, pero durante las 24 horas. O sea, si ustedes apagan el calentador y lo prenden cada vez que se quieren bañar, se van a estar ahorrando un poquito también de energía, ¿verdad? ¿Sí? Sistema de tanque. Ahora también, si el tanque es muy grande, porque hay calentadores que tienen más litros, como 200 o 300 litros, también conviene dejarlos prendidos siempre. ¿Por qué? Porque calentar 200 litros de agua va a consumir muchísimo más energía, 4 veces más, 5 veces más, en dinero y en energía, ¿verdad? Y las pérdidas, ese 10-15% residual, de 5 multiplicado por un factor de 5 o de 6, ya son gastos considerables, tanto en energía como en dinero. Entonces, si tu calentador es de tanque, pero es pequeño, o sea, 40, 60 litros, conviene que lo paguen y que lo prendan cada vez que se quieren bañar. Pero ese es en el caso de calentador termosolar. Calentador y también el termosolar, porque al final de cuentas el termosolar tiene un tanque, puede ser pequeño o grande. Aquí sí, si es el calentador termosolar, no es como que lo pueden prender o apagar, o sea, el sol sale y ya lo están prendiendo y el sol se va y se apaga, o sea, no es como que préndete en la noche o apágate en el día, solito se prende y se apaga, ¿verdad? Si tú tienes un calentador termosolar y el tanque es de 60 litros, pues sí, lo mejor de bañarse es en la tarde, como a las 6, 7, 8 de la tarde, ese sería lo ideal, que te acostumbras a bañarte a esa hora en lugar de en la mañana, porque en la mañana pues va a estar más fría el agua porque va a haber más pérdidas durante la noche. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, ya nada más para que podamos ver la velocidad con la que al calentador le tomaría calentar esos 60 litros, ¿no? Y ojo, esa sería la potencia. Es muy importante que busquen en la ficha técnica de los calentadores
la potencia. Así como el flujo de operación siempre va a estar ligado a la potencia. Porque de hecho es la potencia, lo que te dice es la velocidad con la que van a calentar el agua, ¿no? Qué tan rápido van a consumir la energía, ya sea eléctrica o de gas, y se la van a entregar como calor útil al agua. Entonces, por ejemplo, estos calentadores, estoy pensando en un calentador pequeño de 60 litros que te venderían como de un servicio. Ya estamos viendo que si lo sabemos utilizar bien, estos 60 litros deberían de ser más que suficientes, inclusive para que se bañaran 2 personas. Entonces, no, hombre, ya te pasas a mi abuelo o a mi papá, ¿verdad? Que hagan la luz. Realmente deberíamos de consumir alrededor de 40 litros, 40, 50 litros diarios por persona para ser sustentables. Y si es posible bañarse, sí, o sea, bien, hasta mejor, porque si haces espuma, la espuma es la que rompe la capa de los microorganismos, o sea, reduce la tensión superficial, la glicerina, y es la que deshace a las bacterias, ¿no? La espuma. Entonces, si tú te estás enjabonando abajo del agua, no te estás desinfectando. No sería eso. Ni siquiera como chico. O sea, Por eso muchas veces el alcohol no es tan bueno, por ejemplo, para desinfectar una herida, porque tiende como que a bloquear, como que tener una capa. Te ponen agua oxigenada, yodo, violeta vegenciana, mertiolate, y ya si quieren después te pueden poner alcohol, ¿no? Porque eso sí van a matarlas, o jabón así, pero obviamente si tienes una herida y te empiezan a hacer así a tallar para generar la espuma, te va a doler, te va a arder, ¿verdad? Pero si te aguantas, la usas. Ajá. ¿Cómo que, perdón? Pero el alcohol también va a depender de la concentración, ¿no? ¿En el que cubre? El alcohol también va a depender de la concentración. El alcohol sí. Para que mate, o sea, se supone que debes tener mínimo como un 60-70% de concentración. Sí. Los de COVID te dicen que el mínimo tengan 90, 90 y tantos, ¿verdad? Para asegurarte que estás matando el 99% de la bacteria. Al menos la concentración de como fijador para ver el microscopio o así. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, este tipo de calentador es aproximadamente como de 1.5 kilowatts. Esto lo vamos a considerar. Le voy a poner una T, que son kilowatts térmicos. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que tiene varios quemadores. Pueden llegar a tener 16, 18 quemadores. Obviamente, la suma de los 16 quemadores te da 1500 watts de potencia. 1500 joules por segundo. Es lo mismo que tú tienes una estufa con varias hornillas. Entonces, tú sabes, cada hornilla tiene una flamita, como un cerillo, como una flamita, ¿verdad? Una velita. Tú puedes sumar la potencia de todas las velitas y obviamente si le abres también a la válvula, las velitas, la flama aumenta. Entonces, estás aumentando la potencia de la calorífica de la estufa. Entonces, también podrías saber medir, ¿no? La potencia térmica de la estufa o calcular cuánto es lo que necesitas para, por ejemplo, hervir y cocinar tu huevo o un espagueti sin desperdiciar gas también, ¿verdad? Pero entonces, 1.5, estos kilowatts, ¿qué es lo que me está diciendo 1500, verdad? Dijimos, lo voy a poner acá. 1500 joules por segundo, que el joules por segundo son los watts. Y los kilos, pues es 10 a la 3, es por 1000, ¿no? 1.5 por 1000, 1500. ¿Y cuántos necesito yo? 5 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos segundos necesito tardarme? Pues voy a dividir 5 millones 20.800 joules entre 1500 joules por segundo, ¿verdad? ¿Cuántos segundos me tienen que dar? Alrededor de 3000, ¿no? Algo así me tienen que dar. No, de 1000, más o menos, porque es 5 entre 15. Otra vez, ¿cómo hice? Aquí arriba tengo 1 millón y acá abajo tengo 1000. 1 millón entre 1000 es 1000. Y 5 entre, haz que sería 5 entre 1.5, ¿verdad? Sería 3.
Más o menos, como 2 punto algo. 2000 y algo me tiene que dar el resultado, ¿verdad? ¿Cuánto me da? Siempre hagan ese tipo de cálculos como de servilleta, de así rápidos, para que cuando la metan ya bien el cálculo, sepan el orden de magnitud del resultado. 3.300 segundos. Oye, una hora tiene 3.600, ¿verdad? 3.350. 45. 47.2, ok, 47. Vamos a dejarle ahí. Y una hora tiene 3.600 segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Vamos a convertirlo en minutos. Divídalo entre 60, ¿cuánto da? 55 minutos. Si ustedes quieren literalmente reducir esta velocidad, tienen que comprar un calentador con mayor potencia. ¿Ok? O sea, se tardaría una hora. Exacto, 55 minutos. Prenden el calentador con esta velocidad de transferencia de energía de 1500 joules por segundo y va a tomar 3300 segundos aproximadamente en haber transferido los 5 millones de joules al agua, a los 60 litros de agua, y el agua va a haber ganado 20 grados de temperatura. ¿Preguntas? Podríamos seguir trabajando esto, ¿verdad? Pero literalmente es para que vean las variables críticas que tienen que considerar para dimensionar su sistema de calefacción en su casa, de calefacción de agua. Pero casi que con esta lógica podrían también dimensionar el aire acondicionado también de sus casas. De hecho, eso está muy bien pagado. Y se vuelven ingenieros de HVAC, o sea, de calentamiento y de enfriamiento de aire. Se pueden agarrar muy buen trabajo. ¿De preguntas? No, para empezar las... Sí, ya empezamos. Les estoy diciendo que si tienen preguntas. Porque igual también quiero que haya más tiempo para que me pregunten, ¿verdad? Y así como ustedes, lo que se les ocurra, la curiosidad que tengan, ¿verdad? Con el sistema de paso, exacto. Tenemos que agarrar aquí la potencia. Entonces, la potencia, tenemos que ver el flujo. Son 6 litros por minuto. ¿Cuánto estaría la... Vamos a hacer esta misma ecuación, pero vamos a dividirla en el tiempo. O sea, vamos a decir, la energía, con qué velocidad estoy transfiriendo la energía, cuánta energía en el tiempo, y me está diciendo a cuánta masa en el tiempo se la estoy transfiriendo, o con qué velocidad estoy moviendo la masa, ¿verdad? Entonces, prácticamente sería un cambio en energía en el tiempo, proporcional a qué? A un cambio en la masa en el tiempo por la capacidad calórica por un cambio en la temperatura. Es una T minúscula tiempo, una T mayúscula la temperatura. En donde aquí podría meter directamente los 1500 watts, ¿verdad? Que son joules por segundo. La energía se mide en joules y el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Y esto lo estaríamos midiendo en kilos por segundo. Esto lo estaríamos midiendo en joules por kilogramo Kelvin y la temperatura o diferencia de temperatura en kelvins. ¿Ok? Entonces, aquí si nosotros calibramos la regadera a 6 litros por minuto, ese sería el gasto. O sea, cuántos metros cúbicos, cuánto volumen, o la velocidad, ¿no? En un tiempo, con qué velocidad estoy moviendo el fluido. Eso equivale a 6 kilos por minuto. 6 litros por minuto equivale a 6 kilos por minuto. Tendría que convertir este flujo
en kilos por segundo, ¿verdad? ¿Cómo lo convierto? Sería 6 kilos por minuto, donde un minuto tiene 60 segundos. Y todo esto representa el flujo máximo. O sea, cuánta masa, con qué velocidad estoy moviendo a la materia. O sea, está entrando y saliendo de ese calentador de paso con esta velocidad. Estos kilos por segundo es la velocidad con la que estoy atravesando el calentador que tiene esta potencia, ¿verdad? Entonces, si yo hago que esta velocidad sea menor, puedo calentar a más temperatura el agua, pero claro que lo voy a calentar más lento. Si quiero calentar más cantidad de agua más rápido, pues necesito más potencia. ¿Okay? Entonces vamos a hacer, díganme cuánto da el delta de T. Despejen, por favor, para delta de T, esta ecuación. Sigan considerando que la C es 4184 kilogramos de Kelvin, ¿verdad? Y despejando este delta de T, pues el literal es 1500 entre 0.6, ¿verdad? Porque esto es un décimo, por 6 es 0.6, entre 4184. 6 por 4, 24, entre 1000 es un 24avo por 10 a la menos 3, por 1500. Bueno, calculen ustedes mejor. ¿Y qué vamos a comprobar? Si está bien dimensionado este numerito que nos inventamos. Que les dije, yo quisiera un calentador de 1.5 kilowatts. Si está bien dimensionado, este delta de T nos tiene que dar alrededor de los 20 grados. Si está, por ejemplo, subdimensionado, significa que para cumplir con las especificaciones de operación, la potencia tiene que crecer. Es más, pueden ponerle aquí 20 grados y me calculan la potencia real, ¿verdad? Porque acuérdense que este nos lo inventamos, este 1500 nos lo inventamos. Ay, se volvió a desconectar la cámara. Aquí estamos. Para que le tome foto. Los de Zoom. ¿Cuánto dio este delta de T? Un 1.5 entre 4 es como un poquito menos de 2, ¿no? No te puede dar 8000, porque todo esto rojo está dividiendo. O sea, sí hagan bien la suma, la operación. O mejor, vamos a dejar este dato de aquí y vamos a calcular la potencia. Pónganle aquí 20, este numerito igual, 6 entre 60 y me calculan la potencia que debería de ser. Da 8000. Entonces 8000 es como casi un sexto, ¿verdad? Y entonces un sexto de 20 es como 6, como 3, ¿verdad? 6 por 3, 18. Aquí da como 3 grados nada más. Ándale. Muy bien. Muy bien. O sea, resumiendo, para que este calentador sea real, aquí en la ficha técnica debe de decir no 1500 sino 8000, ¿verdad? Para que realmente te pueda dar con un flujo de 6 litros por minuto de agua, sea lo suficientemente rápido para levantar de 20 grados a 40 grados. O sea, que sea suficiente para lo que se tarda en atravesar el calentador, caliente 20 grados el agua. Ese calentador de paso, en lugar de consumir 1500 joules por segundo, que podría tener en el de 60 litros con tanque, tiene que ser casi 6 veces mayor. Pero porque es de paso. O sea, estás consumiendo 6 veces más energía, pero en menos tiempo. Pero si tú el de tanque lo prendes y lo apagas, es más eficiente que el de paso, ¿verdad?
Es como en microondas, consume mucha energía eléctrica, pero generalmente menos tiempo calientas el agua, ¿no? Entonces usas menos tiempo de operación el aparato y en resumen o en final, la energía tal vez que consume sea menor. Eso es como un overview así rápido, ya terminamos el tiempo, de qué variables críticas son las que deben de considerar para dimensionar bien tanto su colector solar como su calentador. E inclusive los pueden tener juntos. ¿Ok? Mucho gusto, muchachos. Déjenme les reparto una tarjetita por si tienen alguna duda o algo. Ahí viene mi correo y sobre todo mi WhatsApp. ¿Sí? Sí. Adelante. Al profesor Samón por su participación en el Simposio Internacional de Física. Gracias. Y también aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores Ternium, Climate AI, HEB y también Isolate por haber hecho posible este evento. Y pues queremos entregarle este reconocimiento al profesor Samón. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar, este ya vendría siendo el fin de este taller, y ahora el Centro de Congresos ya a las 5:30 va a empezar la siguiente conferencia, la cual va a ser con Anthony Leggett, Premio Nobel de Física, el cual, pues, Premio Nobel de Física por Bell's Theory, Entanglement, Quantum Teleportation, and all that. La cual, pues, como les digo, dará inicio a las 5:30 y pues nos vemos en el Centro de Congresos. Muchas Enlazamiento gracias. cuántico y teletransportación. Y teletransportación. Y cosas por el estilo. Así que muchas gracias. Sí. Cualquier cosa, mandame un WhatsApp privado y ya te revisamos.